Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía, como siempre, de nuestro canal desde muy tempranas horas de nuestra cadena Megavisión AM. Por supuesto, para llevarles a ustedes, como siempre, los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y el mundo entero a través de nuestro noticiero. Y por supuesto, en esta hora y media, conocer aspectos importantes también de análisis de temas que están gravitando en la nación. Así es que para todos, bienvenidos, gracias por acompañarse en este día miércoles. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ramón Villalta, gracias por acompañarnos, Ramón. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias. En su momento ya vamos a tener conectado también al ingeniero Jorge Villacorta, me parece que ya está con nosotros. Ingeniero Villacorta, buenos días, gracias por darnos como siempre espacio de su agenda para poder conversar con nosotros y el país sobre estos temas que he presentado. Muy buenos días, Ernesto y Ramón, es un gusto estar en el programa a la orden siempre. Pero quizás vamos a comenzar haciendo como lo hicimos el día de ayer, con relación a los primeros 100 días en ejercicio de los gobiernos municipales, ahora hacer una valoración desde el punto de vista legislativo. Y estamos con la parte introductoria y la valoración primaria de ustedes para poder hablar de algunos aspectos específicos más adelante. Ramón. Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta nueva Asamblea Legislativa tiene una configuración pues, que le permite tomar decisiones teniendo a su favor todo tipo de mayoría, la mayoría normal de mitad más uno, la mayoría especial de 56 votos y la mayoría especial que implica, o súper especial diríamos, que implica 63 votos, porque aunque Nuevas Ideas tenga 56 parlamentarios, en la medida que existe una alianza con otros partidos políticos, le permite sumar al menos 64 diputados, con lo cual hace la mayoría súper especial que requiere de 63 votos. Esta es una condición muy particular y muy especial que le ha permitido entonces en estos 100 días tener un control sobre las decisiones que se van tomando. Y obviamente en distintos ámbitos ha habido cambios significativos en materia de justicia, el cambio fundamental de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la nueva elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia genera una nueva configuración en la Corte Suprema, la destitución del fiscal general que había sido electo de manera inconstitucional. Y aunque hay señalamientos de vicios de inconstitucionalidad, lo cierto es que hubo una nueva elección. El debate en torno a temas de reforma electoral para garantizar la participación política de los salvadoreños desde el exterior en elecciones legislativas, municipales y presidenciales es un tema que ha caminado importante. A ver, ingeniero Villacorta, su valoración en términos primarios para poder entrar también más adelante a algo específico. Sí. Yo creo que el resumen que ha hecho Ramón es correcto. Visto como una primera mirada y tratando de ser estrictamente hechos, creo que han sido mencionados. Lo más importante es evidente que esta asamblea su configuración es inédita, primera vez en la historia democrática del país. Eso está prácticamente en manos de un partido político que al mismo tiempo es el partido de gobierno y sus aliados, y eso hace entonces tener la posibilidad de lo que llamamos gobernabilidad, en el sentido de no tener obstáculos para aprobar todo lo que le parezca correcto, importante, adecuado, lo que quiera el Ejecutivo. Y obviamente eso ha permitido, con los cambios que mencionaba Ramón del 1 de mayo, es decir,
el hecho de dar ese golpe de mano en lo inmediato, de manera de enfrentar a la sociedad a hechos consumados, como es la salida de magistrados, cambios y elección de otros y del fiscal, pues esto hace también que uno pueda darse cuenta ya en la práctica que estas decisiones de la Asamblea hacen que se prácticamente elimine en la práctica, insisto, elimine la separación de poderes, porque uno encuentra entonces en la Sala Constitucional y en la Corte en general, pues decisiones que están acorde a los intereses del Ejecutivo, que los transmite muy bien el Legislativo y que evidentemente la Corte Suprema de Justicia pues lo está implementando. Claro, en este caso, la diferencia, y quiero dejarlo claro, es que esta situación de una asamblea con estas características es el resultado de una votación que, si bien pudiera haber unos señalamientos, nadie puede poner en duda que se respetó la voluntad popular. Es decir, la gente, el votante, en una mayoría de los que fueron a votar, respondieron a lo que el presidente durante toda la campaña había pedido, que la gente votara por Nayib Bukele, sin importar, si ustedes recuerdan, ningún diputado hizo campaña en la práctica. ¿Por qué? Porque la votación era a pedido del presidente, que quería todos los diputados que se necesitaba para tomar las decisiones e implementar. Y creo que eso es lo que hizo la población. Por consiguiente, esta es una asamblea que, le guste o no le guste a algunos, tiene esa legalidad. También están otros elementos importantes para poder de alguna manera coronar un poco el análisis de ustedes, y es el que está el país sobre la base de un nuevo escenario de despegue para cambiar lo que mal se venía haciendo en el pasado. Veamos un poco ya de manera muy puntual en algunos aspectos, como lo que tú mencionabas: voto en el exterior, representación de ellos en algunos cargos públicos a elección, etcétera, etcétera. Ramón, y también tiene la palabra el ingeniero Villacorta. Sí, no, yo creo que hay una serie de programas que uno no los puede, obviamente, calificar de ninguna manera que son negativos. Crecer Juntos, Con Mi Nueva Escuela, los temas relacionados con la atención a la primera infancia, entre otros, que son asuntos que, digamos, desde la perspectiva de la necesidad que este país tiene para alcanzar un mejor desarrollo, pues obviamente la apuesta a garantizar la atención de la niñez y garantizar una atención de mejor calidad educativa son apuestas que son fundamentales. En otros países, obviamente, eso es lo que ha dado, digamos, el éxito en los últimos 50 años, como en el caso de Costa Rica. Hay temas que se han iniciado a discutir, como el tema del agua, que es un tema pendiente que quedó obviamente en el tintero, tanto por el Partido Arena como por el FMLN, que no lo abordaron desde una perspectiva con la seriedad que esto requería, a partir de compromisos que habían asumido y que prefirieron no abordar la temática, y que ahora ha iniciado una nueva discusión con respecto a la aprobación de una nueva ley del agua, y que, bueno, se está abriendo también el espacio en buena medida, que es un tema que para mí también es fundamental, la posibilidad que pueda haber que distintos sectores podamos en algún momento aportar a diferentes temas. Y algunos de los temas que ya han ido avanzando, que ya prácticamente hay reformas aprobadas, y otros que están pendientes en materia de reforma electoral, de voto del exterior particularmente, se espera que para mediados de septiembre esta reforma esté totalmente lista. Y esto es fundamental porque daría suficiente tiempo, por ejemplo,
al Tribunal Supremo Electoral para que se prepare de acuerdo con la modalidad de voto que se vaya a aprobar, porque la que propusimos fue una modalidad que sea de carácter electrónica, haciendo uso del Internet que pueda permitirle a la población poder votar desde cualquier punto del país en donde se encuentre y combinándola incluso con una modalidad presencial, es decir, que las personas puedan llegar a una sede consular o a un lugar que se determine como centro de votación, pero siempre utilizando modalidades electrónicas, no utilizando la papeleta en físico, porque eso siempre complicaría bastante una elección. Interesante, porque yo creo que esto me cala para plantear este punto con el cual estaba coronando el análisis de ustedes, y es el hecho del planteamiento que ha hecho esta Comisión Especial ad hoc para establecer ciertas reformas a la Constitución de la República, porque es de ahí donde comienza de alguna manera a verse los cambios que podrían generarse a partir de lo que sería en el caso de reformas electorales. También se habla de un tribunal, separar la función administrativa del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? También, que es otro elemento importante que se plantea. Creando una sala de lo electoral, que podría, que es un camino, que es un tribunal electoral y el tribunal administrativo. Y tener el tribunal electoral en materia de administración del proceso electoral, y la sala de electoral sería la encargada de aplicar la justicia electoral. A eso sumémosle el tema de el estudio de un tribunal constitucional, hablando ya de tantas cosas. Ahí hay elementos importantes también para conocer la valoración del ingeniero Villacorta. A ver, ingeniero. Bueno, pero es que ustedes ya están tocando otro tema, el tema de la reforma a la Constitución. Eso está, hombre, a partir del 15 veremos qué es lo que se presenta, y tienen que ser 10 diputados los que lo propongan, obviamente lo van a hacer. Y a partir de ahí podrá establecerse un mecanismo partiendo de lo que yo he escuchado del vicepresidente, que insiste y ha reiterado que se va a respetar el proceso que nuestra Constitución vigente establece para reformarla, es decir, que tiene que ser esta Asamblea la que lo apruebe y la próxima, la del 24, la que lo ratifique. Yo sí quisiera insistir que me parece inadecuado desde el punto de vista de la participación ciudadana el mandar todos lo que estaba en las comisiones al archivo. Porque ahí había un trabajo en algunas de esas comisiones, resultado de esfuerzo ciudadano, tanto de sociedad civil como gremiales, como instituciones educativas universitarias, etcétera. Entonces, una cosa es mandar absolutamente al archivo para decir, mire, vamos a empezar totalmente de cero, y creo que, insisto, me parece hasta un irrespeto para el trabajo elaborado, no por los diputados, el trabajo elaborado por la sociedad civil, la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del agua, en múltiples ocasiones se trabajó. A mí me consta, yo era asesor del Instituto Holandés y trabajamos con la comisión y solo faltaban 9 artículos para aprobarse. Y la última, otra cosa, yo estaba por ahí leyendo uno de los matutinos estableciendo cuáles han sido los dictámenes que ha establecido cada comisión, el número de reuniones de las comisiones. Me parece bueno que la prensa, que la ciudadanía vaya permanentemente siguiendo el actuar de la Asamblea en el sentido de sus comisiones de trabajo y sus resultados, que bueno, son dictámenes que van al Pleno y el Pleno tiene que aprobar esos dictámenes. Y también no hay ninguna duda, dentro de lo que yo había comenzado a decir de lo inédito, es que esta Asamblea prioriza, por no decir de manera absoluta, todo lo que viene de CAPRES, y esas son las cosas que van a discusión entre comillas, porque van a ir a aprobación inmediata. Bueno,
Bueno, yo creo que Jorge planteó un tema que es importante. Es evidente, y será así porque, bueno, eso fue lo que el presidente hizo un llamado durante la campaña, que quería que se votara por diputados de Nuevas Ideas para poder tener mayor facilidad de tener una gobernabilidad sin mayores obstáculos como los venía teniendo. Y obviamente pues las leyes que lleguen desde el Ejecutivo serán tomadas, serán discutidas y serán aprobadas. Este es, digamos, un camino natural. Okay, la diferencia, Ernesto, con respecto de esta legislatura con las anteriores, es que el presidente, me imagino yo, no se ve en la necesidad de mandar maletines negros. Es decir, ya no se genera el mecanismo de compra de voluntades como ocurría anteriormente para la aprobación de iniciativas de ley que vinieran desde el Ejecutivo. Esto significa que también es bien complicado desde el punto de vista de la democracia tener una oposición, pero una oposición corrupta, una oposición que únicamente va a estar allí no tanto para velar por generar un contrapeso en la toma de decisiones, sino precisamente para buscar mecanismos de enriquecimiento de manera ilícita, de manera irregular. Era evidente que el fiscal anterior mantenía una relación material, no voy a decir formal, pero sí material, con un partido político que tenía un nivel de control importante dentro de la Asamblea Legislativa y que obviamente iba a responder a intereses de determinados grupos de poder, tanto de poder político como de poder económico. Esa situación se venía repitiendo anteriormente de manera constante. No era nada diferente, digamos, lo que ocurrió en la elección de destitución y elección en esta ocasión, es que no se siguió todo el proceso, pero al fin y al cabo el resultado iba a ser el mismo. El resultado iba a ser el mismo. Veamos esta otra decisión. Ayer el ministro de Hacienda denunció, bueno, ya conocimos de esta denuncia, que la anterior asamblea se aprobó un decreto que permitió la evasión fiscal a criterio de ellos por más de 200 millones durante 2 años. Esto ha llevado incluso a crear la expectativa de que se puede en algún momento aprobar una comisión especial para hacer esta investigación. Te pongo un ejemplo de las cosas que están rodeando todo este universo de acciones que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. No, claro, y en temas de evasión, por ejemplo, obviamente hay otros asuntos que van a requerir la atención de esta Asamblea y que sería muy importante acelerar reforma. La excusa absolutoria en materia de evasión que está en el Código Penal. Resulta que el Código Penal te establece una serie de medidas y de reglas para penalizar la evasión. Pero al final de todo un articulado, en el Código aparece un solo artículo con 2 renglones en el que te establece que si una persona que ha sido encontrada como evasora, pero que asume la responsabilidad ante el fisco de que le va a pagar lo que había evadido, queda absuelto de toda responsabilidad penal. Entonces, a mí me parece que ninguna persona que evade importantes cantidades de dinero y que en muchos casos, Ernesto, esa evasión constituye un robo a la población y un robo al Estado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del IVA. Del IVA, según datos que hemos tenido, se recauda fundamentalmente el 53% del total. Quiere decir que el 47% de lo recaudado del IVA queda en manos de los que retienen ese IVA. Se lo roban a la población y se lo roban al Estado. A ver, Guerrero Villacorta. Puse solo un ejemplo de lo mucho, ¿no?, que hay. En el caso de esta denuncia que hizo el pasado lunes, por cierto, cuando asistió a la Comisión de Hacienda el ministro Zelaya, y denunció precisamente que de la aprobación de ese decreto que privó al Estado poder tener alrededor de 280 millones de dólares. Sí. Hay una publicación, por cierto, que recogemos del periódico El Salvador, ¿verdad? Exacto, Diario El Salvador. Sí. Eso ayudó para la campaña del 2014 y del 2015 fundamentalmente, sí. Por lo que en este caso él dijo es hora de investigar cómo se permitió evadir a partir de ese decreto, creo que fue el decreto 127, si no me recuerdo. Sí. Ingeniero. A ver, yo estaba viendo el caso y hice algunas consultas. Y el punto se origina por una
decisión legislativa de decir, a pedido del Ministerio de Hacienda, por cierto, del viceministro en ese momento, que dice, mire, estamos en un proceso de auditorías y de investigación sobre algunos de estos grandes empresarios o empresas que pagan impuestos, pero que tenemos dudas o estamos investigando si hay evasión y elusión. Pero, como son sumamente complejas, se necesita más plazo, porque el tema del Código Tributario era que el plazo estaba por finalizar. Entonces, en el FMLN, hasta donde entiendo, algún diputado, presentó un decreto en el sentido de decir, mire, amplías el plazo por 3 años más. Esa ampliación de los 3 años le permitía a Hacienda continuar con las investigaciones para establecer las responsabilidades que correspondían. Pero resulta que eso fue a la Sala de lo Constitucional, y en la Sala de lo Constitucional consideraron que no, que esa ampliación era inconstitucional porque cambiaba, como siempre se dice, reglas del juego y derechos adquiridos se verían violentados, etc. La argumentación que había que revisar es qué argumentación realmente dio la Sala para decir que esa ampliación era inconstitucional, porque al decirlo la eliminó de la legislación, por consiguiente siguió siendo el plazo que estaba por finalizar el vigente. De tal manera de que cuando ya se busca solo a un sector decir que la Asamblea o un determinado diputado, para mí el problema de las comisiones estas especiales es que terminan con una tendencia que se desprestigian a sí mismas o pierden credibilidad a sí mismas por la forma en que operan. Lo que yo he visto hasta ahora es buscar que la gente que se llama a declarar, una especie de testigo, aunque no es un tribunal, pero se busca que se autoincrimine. Entonces eso es absurdo, no tiene sentido, nadie está obligado a autoincriminarse, y creo que es el mismo, eso es un problema que yo le encuentro a las comisiones especiales, pero en este caso ya traté de explicar, se necesita aclarar más eso. Me gustaría que aprovecháramos estos minutos, sé que puedes hacer un comentario al respecto, pero también que pensemos cuáles entonces son los desafíos que tiene, tras este análisis, el desafío que tiene esta nueva Asamblea Legislativa. Ramón, sí, dime. Yo creo que el desafío que la Asamblea Legislativa tiene para los siguientes meses es garantizar que la población recobre la confianza en el ejercicio legislativo, y esto implica que los temas fundamentales que vaya a discutir, fundamentalmente siempre existan mecanismos que le permitan a los distintos grupos ser parte en la discusión del proceso de formación de ley. Yo considero que el principal desafío es precisamente eso, que los diputados hagan que participe la ciudadanía, que participen todos los sectores interesados y que las decisiones sean debatidas y partiendo de esas opiniones, pero además con las consultas técnicas adecuadas de personas, tanto especialistas nacionales o extranjeros, que contribuyan a que la normativa que surja sea lo más conveniente para el país, para los ciudadanos. Interesante. Ingeniero Villacorta, gracias por su tiempo, por habernos acompañado, darnos su valoración en esta primera parte del programa con relación a los aciertos y los desaciertos que se puede tener desde el trabajo legislativo. Sin duda alguna, hay mucha tarea por delante que todavía que desarrollar, y eso nos va a permitir contar, pues, si ustedes lo permiten, más adelante con su valoración. Igual contigo, Ramón. Muchas gracias, Ernesto. Siempre te pongo Juan Ramón. Juan Ramón, sí. Bueno, es José Ramón. Es José Ramón, ¿verdad?
Gracias, te agradezco muchísimo. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Mario Monroy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio para dar un poco de contribución a la comunidad contable, a los comerciantes, de que se están preguntando con la entrada en vigencia de esta ley hoy en septiembre, cómo van a estar registrando y contabilizando sus operaciones diarias que tengan relación con el Bitcoin. Bueno, quizás antes de poder, haciendo hincapié al tema del reglamento, vamos a hablar de alguna manera casi hipotética, porque hasta no conocer bien el reglamento no podríamos saber realmente, entendería yo, cómo se va a operativizar, precisamente ya sea desde el punto de vista monetario, común, no digamos ya desde el punto de vista contable, que creo que ya es una parte mucho más especializada, ¿no? Es correcto. Estamos esperando, bueno, la ley, como usted sabe, tiene como 16 artículos. Sí. Sin embargo, en el artículo 6 de la ley establece que las operaciones contables se registrarán en dólares de los Estados Unidos de América. Estamos esperando, digamos, dos situaciones. Una, que se establezca el fideicomiso que va a servir para sostener los cambios de Bitcoin a dólar, como se ha anunciado. Y dos, que salga el reglamento que va a establecer, y creo que está trabajando el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso se está esperando que salgan. Veamos un poco lo práctico para poder entender y entrar a estas partes medulares que hay hoy en día. ¿Cómo no? Es normal encontrar esta esfera de expectativa, de ansiedades, de preocupaciones, con este nuevo modelo de moneda virtual que se espera. Es normal, pero hay que aceptar que la sociedad es dinámica y cambiante aquí y en todas partes del mundo. Y también que el humano tiene cierto temor a los cambios. Entonces, es normal de que las personas, los comerciantes y las personas en general tengan algún temor respecto a esta entrada de la nueva moneda. Pero hay que saber de que esto es una tendencia mundial. Y el propósito del Bitcoin es, pues hay que decirlo, es antisistema, es antisistema financiero, porque lo que pretende es que haya intercambios y pagos de persona a persona sin pasar por el sistema financiero. Hay que decirlo porque así es, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son los pros y los contras de todo eso? Bueno, el Bitcoin es una criptomoneda, un criptoactivo que hoy por hoy es muy volátil. Recientemente se han visto ahí en los periódicos, en los medios, de que China prohibió el uso de minerías, también lo hizo Inglaterra, y en esos tiempos yo vi el valor de un Bitcoin que estaba llegando prácticamente a los $32,000. Pero ayer en la noche, y revisando, me doy cuenta que hoy por hoy el Bitcoin vale $45,000. Entonces, hay una volatilidad sí, por la misma especulación, ¿verdad? La ley habla de eso, de que los precios, aunque sean Bitcoin, van a estar referenciados con los dólares, que es la moneda legal que nosotros utilizamos, no solamente para el intercambio, sino que también para la contabilidad. Ahorita este es el valor real ahorita. Es correcto, es lo que yo le decía. 46.289. Este es un valor real, se lo estamos transmitiendo para hablar con puntualidad sobre esto. Anoche era 45,000, entonces quiere decir que esta criptodivisa va a la alza. Pero ¿El dólar nos genera mayor estabilidad monetaria? Obviamente, el dólar hoy por hoy es una divisa fuerte que se usa de intercambio a nivel mundial, ¿no? Entonces, incluso muchas divisas en el mundo se equiparan o sus cambios con el dólar. Hoy por hoy el dólar es una moneda fuerte en el mundo. Por eso que la ley dice de que la referencia va a ser de acuerdo al precio de mercado, pero obviamente equiparado con el dólar.
Yo estuve leyendo hoy en la mañana, Ernesto, de que una de las cosas que quizás, no estoy seguro todavía, tiene esta plataforma, que es fácil de hackear, porque se reportaba un medio chino las noticias, ¿sí? de que habían hackeado 600 millones de dólares. No sé si de la plataforma propia del Bitcoin o de alguien que... de Poly Network, ahí está, por cierto. Es correcto, sí. Entonces, pues, todo lo que es divisa, y en este caso criptodivisa, también tiene esos riesgos de que puedan ser utilizados para tratar de introducir dineros que vienen de fuentes ilícitas. ¿Por qué en el país, más allá de los políticos, los empresarios no dejan de tener ciertos temores y lo reflejan algunas encuestas? Dos elementos claves para... Algunas personas que hemos hablado dicen, no, yo no, está bien, pero conozco mucha gente que ya ¿sí? Antier quieren ya descargar digamos, la aplicación. La aplicación. Veamos un poco esta lámina. Creo que pertenece a una investigación que hizo, si no más lo recuerdo, esta es producto de la esta es de la Cámara de Comercio, ahí está. Dice, ¿estás de acuerdo con que el uso del Bitcoin sea obligatorio o prefieres elegir usarlo o no? Veamos un poquito esta lectura. ¿Cómo no? Y lo que sucede es que todas las encuestas se desarrollan en un contexto de un momento. Sí. Pero eso es muy dinámico y cambiante. Ahora, como yo le decía, lo que nosotros en la realidad pretendemos es decirle al comerciante, al empresario, cómo lo va a registrar. Y fácil, porque este comité estableció de que había dos formas de registrarlo dependiendo del objetivo. Si es el día a día de la operatividad diaria, se usa una NIF que tiene que ver con inventarios. Y si alguien lo quiere utilizar para guardarlo porque está subiendo y quiere ver si saca una ganancia en la venta, pues se usa otra sección de la NIF que es los activos intangibles. Fácil, simple y sencillamente, alguien vende $100 de un bien o servicio, más los impuestos, ahí en su contabilidad tiene 113. Pero como hoy por hoy no se considera una moneda para fines de la NIF, ellos establecieron, si era el día a día, pues que se contabilizara en una subcuenta de inventarios. ¿Se proyecta un costo mayor de lo que puede invertir una empresa en el área contable o no? Voy a despejar toda en la duda. realidad no. Ese es nuestro objetivo, de decirle que es sencillo. No tiene que hacer mayores costos y no tiene que dejar de vender, porque es lo más importante. Bueno, me parece que ha sido de mucho provecho el haber contado con su presencia acá. Licenciado Monroy, es la primera vez que lo tenemos acá y habíamos estado compartiendo el tema también en radio, en Ernesto López Radio. Quiero agradecerle a nombre de todo nuestro público su tiempo y su disponibilidad de habernos acompañado y darnos su lectura sobre esto que sin duda alguna está muy a la expectativa hoy en día por esperar y conocerse lo que sería la reglamentación, el reglamento que va a determinar cómo se va a operativizar esta moneda virtual. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por invitarme a tan prestigioso programa y un saludo a todos sus teleaudiencias. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, por cierto, esperamos hablar con el ministro de Hacienda para que nos dé sus puntos de vista con relación a estos y otros temas que son importantes también mantenerlos vigentes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden, también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.